Socket de Q. Es una matriz de pequeños agujeros, zócalo, colocada en una placa base, motherboard, donde encajan, sin dificultad los pines de un microprocesador. Dicha matriz denominada pin grid array o simplemente VGA, permite la conexión entre el microprocesador y dicha placa base. En los primeros ordenadores personales, el microprocesador venía directamente soldado a la placa base, pero la aparición de una amplia gama de microprocesadores llevó a la creación del socket, permitiendo el intercambio de microprocesadores en la misma placa. En la actualidad, cada familia de microprocesadores requiere un tipo distinto de zócalo, ya que existen diferencias en el número de pines, su disposición geométrica y la interconexión requerida con los componentes de la placa base. Por tanto, no es posible conectar un microprocesador a una placa base con un zócalo no diseñado para él. Algunos sockets de Q comercializados tienen las siguientes denominaciones. Socket 478, para microprocesadores Intel Pentium 4. Socket 775, para microprocesadores Pentium D y algunos Intel Pentium 4. Socket 939, para microprocesadores AMD Athlon 64. PAC 611, para microprocesadores Intel Titanium 2. AM2, para procesadores AND. Lista de sockets. Existen muchos tipos de sockets, usados por diferentes QS, listado hasta la fecha por orden de antigüedad. Zócalo CIF, Zero Insertion CIF. Los primeros zócalos, no tenían ningún mecanismo que permitiera la fácil instalación del microprocesador, la tarea de colocarlo en el zócalo era fácil pero riesgosa a la vez, cualquier error producía el quiebre de los pines. Con la introducción del CIF, del inglés Zero Insertion Force, en el mercado, se conecta un microprocesador con un mecanismo que permite una fuerza de inserción nula, es decir, la parte superior del socket se desliza y permite una fácil colocación sin riesgo alguno. Gracias a un sistema mecánico es posible introducir el microprocesador sin necesidad de fuerza alguna, evitando así el riesgo de ruptura de una de sus pines de contacto. Sockets de cuarta generación. Para los primeros microprocesadores 386 y 486. Como se ve en la imagen, no tiene tecnología CIF. Sockets de quinta generación Socket 7. Permitían la inserción de una amplia gama de procesadores, ya que permaneció inactivo durante mucho tiempo. Este socket era válido para instalar procesadores de Intel tipo Pentium, Pentium MMX, procesadores de AMD tipo K6, K6, 2, etc., entre otros muchos. Socket 8. Socket válido para el micro de Intel Pentium Pro, muy famoso a pesar de su antigüedad, ya que fue el primero que implementaba la caché dentro del encapsulado del micro y permitía la comunicación a la misma velocidad. Sockets de sexta generación. Socket 370 o VGA 370. Tipo de conector que usan los últimos procesadores Pentium III y Celeron de Intel. Por cierto, VGA significa pin grid array o matriz de rejilla de contactos. Notas. Similares en soporte de micros al Socket 423, pero visiblemente mucho más pequeño Socket 462 o Socket A. Conector diseñado para la inserción de procesadores Athlon de AND. Notas. Memoria RAM Socket 423 y 478. Ambos sockets corresponden al Pentium 4, sin embargo el segundo de ellos es el más moderno y admite frecuencias superiores a los 2 GHz. También para los Celeron más recientes. Sockets de octava generación. Los núcleos Windsor y Santa Ana son dobles, doble core. Los Windsor traen entre 256 y 1024 KB de caché, comparar modelos. Siglas. LIF. Low Insertion Force, sin palanca VGA. Pin Grid Array SEC. Single Edge Contract Cartridge SEP. Single Edge Processor Packages VGA. Staggered Pin Grid Array VRM. Voltaje y voltaje regulator module. El voltaje de la CPU se puede variar en la BIOS LIF. Very Low Insertion Force CIF. Zero Insertion Force, con palanca. Microprocesadores por slot. El slot 1 introdujo un cambio respecto a los anteriores sockets. Mientras que los Pentium y anteriores usaban un socket CIF VGA/SVGA, que es cuadrado, el slot 1 está montado en un cartucho conector de un solo lado, SEC, que es alargado. El procesador es como una tarjeta PCI, pero con una conexión de 242 pines a la placa base. La parte de detrás es una pieza sólida de plástico. Si se le quiere conectar un disipador, este iría en la parte de arriba.
Algunas placas base tienen un sistema de sujeción del procesador, que consiste en unas piezas de plástico a cada lado del zócalo slot 1. Este sistema no es tan cómodo como los de otros sockets, y a veces hay que forzar estas piezas para colocar o quitar un procesador. Existen tres tipos de slot. Slot A. En este conector iban instalados los antiguos procesadores Athlon de AND. Slot 1. A este conector le corresponden los procesadores Intel Pentium II y también los procesadores más antiguos Pentium III. Slot 2. Este conector es más conocido a nivel de servidores de red, donde iba instalado el procesador Xeon. Los tres tipos de slot son muy similares y pueden englobarse dentro de la siguiente imagen, donde se aprecian también los orificios donde se instalaba un soporte para el microprocesador, el cual era tan alto y voluminoso que necesitaba sujeción extra. Por último, en este rango vemos un microprocesador Pentium II. Básicamente el slot fue un desarrollo de Intel, slot 1, por llevar más arriba la velocidad de sus microprocesadores, los cuales en formato socket estaban teniendo problemas. Con esta ingeniosa idea Intel se reacomodó nuevamente al tope del desarrollo de procesadores y salió al mercado el Pentium II, Ily y Celeron, dejando atrás a su más fuerte competidor ARM que se mantuvo con su formato en socket pero luego también adoptó el slot, pero lo denominó slot A, no son compatibles entre sí. Tabla de referencia estimativa.